Bienvenidos al curso de matemática de la Universidad Nacional del Sur, nivelación en matemática, con la guía 2018 del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur. En este curso no solo vamos a aprender matemática. Tenemos que aprender lenguaje simbólico, tenemos que hablar el mismo idioma entre todos, lenguaje simbólico al hacer matemática. Razonamiento lógico, tenemos que aprender es la capacidad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos. Escritura, tenemos que aprender a desarrollar cada ejercicio en forma prolija, con cohesión, de modo que el lector pueda seguir la idea que se aplicó para resolver el ejercicio. No nos va a importar el resultado final, que se llegue correctamente a ese resultado, sino que más bien nos interesa ver todo el proceso escrito con las ideas claras que te permitieron llegar a ese resultado. Ante esto se aclara que si tu resultado es correcto, pero no está validado por un texto adecuado escrito con un razonamiento lógico claro, utilizando lenguaje simbólico adecuado, el resultado, aunque esté correcto, no tiene valor. Por otro lado, si llegas a un resultado incorrecto, pero tu escritura es adecuada, aplicaste razonamiento lógico adecuado, utilizaste el lenguaje simbólico adecuado y en el medio cometiste algún error por el cual no llegaste al resultado correcto, esa resolución va a tener más valor que llegar al resultado correcto sin ningún justificativo que lo sustente. Vamos a aprender teoría matemática, que es la teoría que figura en la guía 2018. Aplicación, que es cómo aplico la teoría en ejercicios. Y para aprender el uso de la teoría y cómo se aplica, vamos a resolver práctica. Todo esto es lo que vamos a desarrollar en el curso. Y en esta ocasión comenzamos con la unidad 1, los números reales. Lo primero que presenta la guía es el conjunto de números con los cuales vamos a trabajar. Es el conjunto de los números reales. El símbolo, y así ya empezamos a utilizar lenguaje simbólico, es este. Este símbolo representa el conjunto de los números reales. Para decir que un número pertenece al conjunto de los números reales, indicamos A, E, R. Antes, tenemos que analizar cómo se utilizan las letras en matemática. En matemática se utiliza el concepto constante y variable. Si yo digo que la letra A representa una constante, quiere decir que A está haciendo el rol de un número fijo. Es un número real fijo en este curso. Ahora, si yo digo que A es variable, quiere decir que es una letra que no sabe qué valor representa, puede representar cualquier valor, y según la situación y el uso de esa letra, en cada ocasión puede tomar un valor u otro. Es una incógnita. Este es un valor fijo y este es un valor variable. Como variable es muy común usar letra X, Y, Z, A, B, C, P, Q, M, N.
Todas estas son variables. Cuando una letra actúa como variable, no es un valor fijo, sino que es una letra que espera saber qué valor va a representar en la situación y contexto que le demos. Continuamos. En este contexto, A es una variable. Este símbolo, hablando del lenguaje simbólico, significa pertenece. Es un símbolo matemático. Y R es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, este símbolo dice que A pertenece a los números reales, al conjunto de los números reales. En síntesis, A es una variable que representa un número real. Entonces, con la letra R representamos el conjunto de los números reales. A, E, R significa que A pertenece a R. Y teniendo el conjunto de los números reales, definimos dos operaciones que podemos hacer con los números reales: suma y multiplicación o producto. La suma y el producto de dos números reales, como resultado, nos devuelve otro número real. Con estas operaciones aparecen 6 propiedades. Vamos a ver cuáles son. La primera es la asociativa. ¿Qué significa? La suma está definida para sumar dos elementos. Por ejemplo, 2 más 3 es 5, 8 más 3 es 11. Entonces, como está definida para suma de dos elementos, la primera pregunta que le surgió a los matemáticos es ¿cómo sumar 3 elementos? Sabiendo sumar solo 2. De ahí surgió la asociativa. Dice, si sumas 3 elementos, A más B más C, lo que puedes hacer, ya que sabes sumar 2 elementos, suma los 2 primeros y después suma el tercero. Por ejemplo, 2 más 3 más 8, yo puedo sumar 2 más 3 primero, lo cual me da 5, y después le sumo el 8, lo cual me da 13. Pero la pregunta que surgió es, ¿podría sumar, en vez de agrupar los 2 primeros, agrupar los 2 últimos? ¿Dará el mismo resultado? Entonces sacaríamos 3 más 8, me da 11, y luego le sumo el primero, me da 13. En este ejemplo nos dio lo mismo. Bueno, la propiedad 1 dice que si sumás los 2 primeros y luego sumás el tercero, o si sumás los 2 últimos y después sumás el primero, va a dar lo mismo. Dicho de otra forma, la propiedad asociativa dice que para sumar 3 números reales, da lo mismo que asocies los primeros 2 y luego sumes el tercero. Es lo mismo que asocies los 2 últimos y luego sumes el primero. Y la misma propiedad está válida para el producto. Cuando yo multiplico 3 números reales, es válido que primero multiplique los 2 primeros y después multiplique el tercero. Da el mismo resultado que si en vez de hacer eso yo fuera a asociar los 2 últimos y luego multiplicara por el primero. Por ejemplo, 2 por 3 por 5, yo puedo asociar 2 por 3, 6, y después multiplico por 5, 6 por 5, 30, o podría asociar los dos últimos
15, y luego multiplico por el primero. Y con esta propiedad puedo afirmar que da lo mismo. En efecto, ambos nos dan 30. La propiedad 2 se llama conmutativa y afirma que sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. Dicho de otra forma, garantiza que cambiar el orden en una suma no va a alterar el resultado. Puedo cambiar el orden de la suma, pero el resultado me va a dar lo mismo. La misma propiedad, la conmutativa, vale para el producto. Multiplicar A por B es lo mismo que si cambio el orden y multiplico B por A. La propiedad conmutativa siempre tiene intención de afirmar que si cambiamos el orden en que operamos, da lo mismo. Una buena pregunta es si vale conmutativa para otras operaciones tales como la resta o el cociente. Ya conocemos la resta, veamos si vale la conmutativa. ¿Qué pasa si hago 20 menos 8? Tengo 20, debo 8, me queda 12. Si cambio el orden en que opero, tengo 8, debo 20, acá me va a dar menos 12. Como pueden observar, nos da diferente resultado, por lo cual la conmutativa no vale para resta. Como no es válida la propiedad conmutativa para resta, es por eso que no van a ver en teoría que se ofrezca la propiedad conmutativa para la resta como válida formalmente. Sigamos. La propiedad 3 se llama distributiva. Distribuir. Si tienen una suma y multiplican a derecha por otro valor real, se puede distribuir C a cada uno. C multiplica A más C multiplica B. Hacer esta operación es algo válido gracias a la propiedad 3. Y lo mismo la distribución a izquierda. C multiplicado a una suma es lo mismo que multiplicar C a cada uno. Por ejemplo, 2 multiplicado a 3 más 5 es lo mismo 2 por 3 más 2 por 5. En efecto, el de arriba, primero hago la suma, me da 8 y 2 por 8, 16. En el de abajo tengo que hacer primero el producto, 6, y el otro producto, 10, y después la suma y me da 16. Esto es un ejemplo de que la propiedad distributiva afirma algo que es correcto. La propiedad 4 garantiza que existe un número que sumado a otro devuelve el mismo número. Ese número es el 0. 0 sumado a un número real nos da el mismo número real. Quiere decir, sumar 0 no genera ningún cambio. Y existe un número neutro para el producto. Es un número que multiplicado a otro número no lo cambia. Ese sería el 1. 1 multiplicado por otro número devuelve el mismo número. Neutro multiplicativo. Y después tenemos el opuesto. Vamos a explicar el opuesto. Para la suma y el opuesto para el producto. El opuesto es, dado un número, ¿qué número le sumo para que me devuelva el neutro de la suma? Bueno, tendría que sumar menos A. Y en cuanto al producto, el opuesto
en realidad el inverso, ahí cometí un error, el inverso es el que multiplicado un número devuelve el neutro del producto. ¿Cuál es ese número? Ese número, según la propiedad 6, se llama inverso. Ese número es a la menos 1. Matemáticamente, a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre a. Y con esto tenemos el conjunto de los números reales, dos operaciones simbolizadas con más y con punto, la suma y la multiplicación, y todas estas propiedades válidas para el conjunto de los números reales y esas dos operaciones. Y así damos comienzo a la guía 2018 del Departamento de Matemática de la UNS. El neutro aditivo, el cero, del conjunto de los números reales, el neutro de la suma, tiene una particularidad, que es la siguiente. Si A es 0, A por B nos daría 0 por B, 0. Así que si A es 0, implica que A por B es 0. Acá tengo que hacer una pausa para presentar otro símbolo matemático. El símbolo igual con una flechita matemáticamente significa implica. Y también se lee entonces. El símbolo igual con doble flechita significa equivale a. O también se dice sí y solo sí. O es equivalente a. Por otra parte, si ven el sí con doble i, significa sí y solo sí. ¿Qué significa el implica? Cuando digan A implica B, significa que si A es verdadero, entonces, en consecuencia, B se va a cumplir, va a ser verdadero. Eso significa. Aquí, volviendo, A es igual a 0, entonces, obviamente A por B va a ser 0. Por otro lado, si B es 0, entonces tendríamos acá A por 0 y evidentemente me va a dar 0, porque un número por 0 siempre da 0 para todo A perteneciente a los reales, es decir, para todo A número real. Y aquí tenemos otro símbolo matemático que significa para todo. Así que, por lo que acabo de decir, si A es 0 o B es el número 0, el producto de estas dos letras, estas dos variables, evidentemente nos va a dar 0. Lo que está más en duda es la implicación hacia allá, hacia la derecha. A por B igual a 0. Entonces, ¿implica que A es 0 o B es 0? Bueno, para convencerlos tendría que hacer lo que se llama una demostración formal. Es la forma de justificar un verdadero. Bueno, no haré la demostración formal en este curso, pero tengan en cuenta que en la guía cualquier observación que se afirma o propiedad que se afirma o teorema o corolario o lema, tengan en cuenta que fue formalmente demostrado por un matemático. Y lo que hacemos en la guía es plantearte el resultado, la conclusión que ya está demostrada y que la puedes utilizar como válida. En este caso, si el producto de A por B te da 0, entonces podés afirmar que o el primer elemento es 0 o el segundo elemento es 0. Alguno de los dos tiene que ser 0 para que el producto te dé 0.
Eso es lo que te afirma esta propiedad que está validada por una demostración formal. Esta línea, que es una propiedad del neutro aditivo, hay que acordársela porque la vamos a utilizar bastante para resolver ecuaciones. Es muy útil para resolver ecuaciones en todos los cursos de matemática con los que te encuentres. Y ahora vamos a leer esta parte textual, que es la última parte de la sección 1.1 de la guía. En este texto es tremenda la cantidad de información que hay y que hay que aprender porque se usa muchísimo al trabajar matemática. Vamos a ir destacándola de a poco. Lo primero que muestra es la definición de resta y división. Nosotros ya aprendimos el concepto opuesto. El opuesto de A es menos A. ¿Bien? Quiere decir, el opuesto de 3 es menos 3. El opuesto de un séptimo o de menos un séptimo es un séptimo. El opuesto solo cambia el signo. Entonces, ¿cómo se define resta? La resta entre dos números reales se define como sumar el opuesto del segundo. Entonces, restar dos números en realidad es sumar. Así que, si tenés el número A y le estás restando el número B, en realidad lo que estás haciendo es sumar el opuesto de B. Esa es la forma en que se define la resta. Por otro lado, también aprendimos el concepto inverso de un número. Para calcular el inverso, acordate que no puede ser 0 ese número. Le calculo su inverso. Inverso, invertir, es el número a la menos 1. Bien, dividir dos números, dividir por b distinto de 0, se define como multiplicar por el inverso de ese número. Y esta es la definición formal de lo que es división. Así se define. Dividir por un número en realidad es multiplicar por el inverso de ese número. Y ese número por el cual yo divido tiene que ser distinto de 0. Dicho de otra forma, tiene que ser no nulo. Entonces, leyendo este texto con el cual se cierra la sección 1.1, dice: si bien definimos solo la suma y la multiplicación de dos números reales, también podemos hablar de resta y división. La división también se conoce como cociente. El símbolo es 2 puntos para la división, una línea, un guión para la resta. La resta no es otra cosa que sumar el opuesto, que es lo que acabamos de mencionar. De forma similar, la división en realidad es multiplicar por el inverso. Simbólicamente acá tienen las dos definiciones formales de resta y de división. Y la última operación, la división, es válida siempre que B sea distinto de 0, es decir, B no nulo. No nulo, nulo significa igual a 0, no nulo significa distinto de 0. Y acá aparece más simbología. Este apartado que está acá, está comunicando otra notación válida para cociente. Podemos escribir A dos puntos B o A sobre B. Esta parte se lee A sobre B. Y esto es la estructura que conocen de fracciones. En particular, si el A es un 1, ustedes tienen que
1 dividido b es lo mismo que 1 sobre b. Pero dijimos que 1 dividido b es lo mismo que multiplicar por b a la menos 1. Por lo tanto, concluimos que b a la menos 1 es igual que decir 1 sobre b. Y eso es lo que está tratando de decir este apartado, que escribir 1 sobre b es lo mismo que escribir b a la menos 1. En esta parte da ejemplos. Dice que 5,4 menos 3 es lo mismo que 5,4 más el opuesto de 3. Dividir por 5 es lo mismo que multiplicar por 5 a la menos 1. Y con lo que acabamos de decir recién, multiplicar por 5 a la menos 1 es lo mismo que multiplicar por el inverso 1/5. Y acá hay otra propiedad escondida que es muy útil. El menos 1, cuando está elevado a un producto elevado a la menos 1, se puede distribuir ese menos 1 a cada uno. Y en la división también se puede distribuir el menos 1 a cada uno. Pero lo que dice esta propiedad, dice que el inverso de un producto es lo mismo que el producto de los dos inversos. Y acá dice que el inverso de un cociente, es lo mismo que dar vuelta el orden en que dividimos. Este de acá, escrito de otra forma, se obtiene lo siguiente. A sobre B a la menos 1 es lo mismo que B sobre A. Fíjense que invertí. Eso es lo que dice esa pequeña línea simbólica. Y seguimos. Acá aparece otra propiedad muy útil en matemática. Si tenés un A sobre B es lo mismo que si vos multiplicás al de arriba y al de abajo por un mismo número. Esto se conoce como amplificación. Y también es válido, agrego yo, que si tenés A sobre B y dividís a los dos por un mismo número, te va a dar lo mismo. Esto se conoce como simplificación. En el mundo de fracciones vamos a usar mucho amplificación y simplificación. Y acá estoy dividiendo por un número C. ¿Qué cuidado técnico debería tener? Recuerden que para dividir, ¿dónde era que lo decía el texto? La última operación, en este caso, o sea, la división, es válida siempre que el divisor sea no nulo. Acá estoy dividiendo por C, entonces, ¿qué tengo que aclarar? C distinto de 0. Y acá tiene un ejemplo de lo que era la propiedad amplificación mencionada antes. Bueno, y como pueden apreciar, realmente hay mucha información acá que uno necesita saber y es muy utilizada en matemática. Muchas reglas. Así que una de las cosas que tienen que aprender en este curso es a saber leer un texto matemático y para ello recuerden la siguiente regla. Cuando aprendamos matemática leyendo un texto, siempre hay que entender, o sea, comprender lo que me dice cada palabra y cada símbolo del texto. ¿Por qué hay que aplicar esta regla siempre? Porque basta un pequeño símbolo o una solita palabra por ahí escondida que no estoy entendiendo qué significa, y eso me genera en realidad no entender toda la idea que me están tratando de enseñar y que debería conocer para poder hacer matemática o ciencias. Así que si estás leyendo el texto y sentís que hay un símbolo que no entendés qué te dice o una palabra cuyo significado desconoces, acércate al docente y pedile que te la explique. O investiga en libros o páginas de internet
oficiales. Siempre páginas y libros oficiales.